Un saludo para los amigos de la Biblioteca de Navarra. Se nos ha preguntado a unas cuantas personas qué pensamos sobre el día después o el tiempo después de la pandemia. Este pequeño ciclo se ha titulado Paisaje después de la pandemia. ¿Y qué van a cambiar? ¿Qué cosas van a cambiar? Sinceramente creo que van a cambiar pocas cosas en lo esencial, en lo humano, y van a cambiar inevitablemente ciertas dinámicas. Una de ellas, que nos metaforiza además como seres aislados, pues era una nueva disposición o la nueva disposición de lugares públicos, ministerios, instituciones, hasta los bares, hasta los restaurantes, ¿no? Tendremos que mantener durante mucho tiempo una distancia llamada de seguridad, y esto sí inevitablemente va a cambiar, quizá la dinámica laboral también, el teletrabajo llamado, lo cual tiene una ventaja muy grande, pero también un peligro. La ventaja es que miles de desplazamientos diarios de personas que van al trabajo, regresan de él. Esto, si se pudiera evitar en un porcentaje alto, sería estupendo. El otro problema es que conviertas tu casa, que deje de ser casa, que deje de ser hogar, porque es un fragmento, una fracción de tu empresa, de tu industria, de tu oficina, y todo lo que pueda desvirtuar un lugar que está acomodado, ¿no?, a tu necesidad, a tu manera de pensar incluso, pues es pernicioso. Creo que las cosas no van a cambiar porque es difícil que nosotros cambiemos, porque llevamos una herencia de muchos siglos, de ideas, vamos a decir, no equivocadas, porque sirvieron en su momento para conseguir muchas cosas que hemos conseguido socialmente, pero que ahora ya están expirando, están ya con los últimos estertores. Desde el siglo XVIII, cuando la Ilustración, cuando se proclamó todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ahí se empezaron a establecer unas jerarquías, y no solo sociales o económicas. Este todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ese anhelo de Kant de que la razón sea de uso público, han terminado por configurar una forma de Estado muy paternalista, que ha hecho que progresivamente las generaciones se vayan cayendo en una inmadurez, en una falta de criterio, que es lo que se detecta sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas generaciones. Reducir la democracia, que es un fruto de este proceso, reducir la democracia a una pugna entre partidos, es algo también muy desfasado. Políticamente ya no da más juego, y lo único que hace es dejar atónita a una población que ve como una derecha y una izquierda se pelean, y ellos, la población, no saben a qué pertenecen, a qué partido, porque falta el sentido común.
el sentido común. Se puede simpatizar con unas ideas, pero casi nadie ya empieza a sentirse representado por alguno de esos partidos que, repito, han tenido una función. Hemos llegado a organizarnos más o menos bien, pero hay que cambiar esa manera, hay que revisar la democracia profundamente, como hay que revisar la idea de Europa, que fue concebida también con unos presupuestos en el fondo ilustrados, pero fuera de la realidad. Y tanto es así que Europa ha sido constituida como una entidad económica. Solo eso. Una entidad económica que tanto en su economía como en su técnica, en su tecnología, está en una clara inferioridad con respecto a potencias como China, Rusia y Estados Unidos. Europa no sabe exactamente qué es una incomodidad, es una suma de incomodidad y de miedo. Miedo por la incapacidad de hacer frente a estas potencias, a estos grandes mercados, y fragilidad también porque los fundamentos humanistas que más o menos pudieron dar lustre a un continente durante 3, 4, 5 siglos, me refiero a un gran esplendor, hoy es algo residual y la cultura es algo que molesta. Y si no molesta, es muy secundaria en un mundo donde la realidad es el dinero, es el índice bursátil. Y además la cultura está pereciendo por algo que, también por un enfoque político, ¿no?, de esa cultura, está pereciendo, decía, por algo que ha sido letal para el humanismo, para la cultura en general, que es haber concebido la cultura como distracción, es decir, como ocio. La cultura es otra cosa. La cultura hay que pensarla, hay que ganársela, en un sentido además real. No puede formar parte de una simple distracción. Por ejemplo, me comentaban que hace 2 o 3 años hubo 2 millones de personas que entraron en el Museo del Prado, de visitantes, no me salía la palabra, de visitantes, 2 millones de personas, y yo he estado allí, veo fotografiar grupos de gente que van, que vienen, ven un cuadro de Rembrandt, 1 segundo y medio, lo fotografían. Pienso, en realidad estos 2 millones habrán estado de verdad en el Prado quizá 15.000 personas, que es mucho decir. Pues bueno, me refiero un poco a esto, ¿no?, al ocio. Es decir, la cultura como consumo. Cuando oigo que se dice, yo soy un consumidor de libros y yo consumo mucho cine. No, el consumidor no puede sustituir al lector, al espectador que va al cine no solo para distraerse, sino para poder pensar, para aprender. No puede ser un consumidor de imágenes y de guiones. Es decir, hemos perdido también en esta parcela esa ciudadanía a cambio hemos pasado a ser clientes más que ciudadanos, y más que lectores y espectadores hemos pasado a ser consumidores, porque todo está reducido al consumo. Todo esto me lleva a pensar que es muy difícil que las cosas cambien después de esta pandemia, porque si no nos han cambiado guerras mundiales, la gripe española, que no fue española, por cierto, pero que mató a más de 20 millones de personas, es muy difícil que nos vaya a cambiar algo, sobre todo para una especie o a una especie
que tiene una gran capacidad de autoaniquilación. Necesitamos continuamente la novedad. Es una sociedad, la nuestra, subyugada por el brillo, es decir, las cosas que brillan, lo nuevo, lo rutilante. Hay que tirar lo que ya no sirve, aunque tenga 2 días. Quiero algo más brillante, más rutilante. Y este pensamiento, llevado a estructuras muy amplias, es el que genera la necesidad de destruir y de destruirnos. Después, comentar otra cosa que es capital, que es principal. No se necesita ser ecologista ni muy inteligente para darse cuenta. Es quizá el problema más grande que tenemos, porque muchas epidemias, pandemias, proceden del evidente cambio climático, pero también de nuestra capacidad sin cuento de generar residuos, de generar materiales desechables. Ya no me refiero solamente a los elementos plásticos, sino a otros muchos, y esto genera, junto a la superpoblación que necesita consumir mucho, una inviabilidad del mundo tremenda. Es el gran problema que tenemos, el problema ecológico y el problema demográfico. En una realidad donde cada día oímos hablar más veces de estados fallidos, que son absorbidos por grandes potencias, no políticas, sino comerciales, por países que están en bancarrota en África, hay muchos, y los están comprando a empresas chinas. No se ha invertido nada o muy poco en el tercer mundo, y cuando se ha invertido ha sido a costa de pagar la mano de obra a un nivel del siglo XII, XI. Todo esto ha creado una deriva muy dañina y que tiene una difícil solución. Pide no solo una exigencia cívica, sino también una exigencia personal de cada uno, para que cada uno de nosotros pueda ejercer algo que tendría que ser obligatorio, ¿no? Que es la responsabilidad. Hay poca responsabilidad. Estamos encerrados en un narcisismo y en un individualismo atroz que todo lo erosiona, lo quema. Y todo esto evidentemente se ve en el último o en el primer eslabón, que tendría que ser la educación, la enseñanza. Me refiero a la enseñanza. Una enseñanza que no somos capaces de despolitizar, de quitarle la ideología en bien de unos contenidos objetivos, contenidos del saber, contenidos del conocimiento. Se nos está haciendo creer, sobre todo para la gente muy joven, ¿no?, que empieza una tradición, ahora está empezando una tradición, y yo puedo decir que en nuestras generaciones, la cultura europea, tenemos el inicio de una generación, si hablamos de filosofía, en los presocráticos, en Platón, en Aristóteles, y ahora nos están vendiendo, digamos, una nueva tradición que parte de, por ejemplo, Bill Gates y de los creadores de Facebook, etcétera, etcétera. Estos son los nombres que la gente joven tiene detrás, y no sabe que detrás de estos hay una verdadera tradición de pensamiento que en muchos casos ha sido errónea, pero para esto existe el pensamiento. Ha sido errónea, pero se ha combatido, se ha discutido, que es lo que no se puede hacer ahora, discutir, más allá de unos cuantos vídeos o
unas cuantas conferencias o Skypes, ¿no? A través de lo que permiten las redes. Falta radicalizar el pensamiento, un pensamiento creativo y un pensamiento de salvación, vamos a decir así. Muchas gracias.